platícanos, Eduardo, platícanos un poquito de ti en lo personal. ¿Cómo nació toda esta pasión inmobiliaria? ¿Cómo nació el proceso que te incorporaste a 4S? Platícanos un poco de la historia y tu pasión en la parte inmobiliaria, amigo, platícanos. Pues bueno, a ver, por dónde arrancar. Pues prácticamente ya en 4S prácticamente son ya que son 11 13 años prácticamente con el DB4S. Wow. Yo arranqué justamente con la primera oficina regional del grupo, ¿no? Aquí en Puebla. Digamos que nos conocimos con el primer proyecto y podría decir que el primer proyecto, pues llamemos insignia como del grupo, ¿no? Que en este caso fue el caso de Adamant. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Nacho y a Carlos, y de ahí prácticamente arrancamos con la primera oficina regional. De ahí vinieron más proyectos hacia adelante. El modelo, la verdad es que nos ha funcionado bastante bien, y metido pues siempre en el tema inmobiliario, así que de toda la vida. Antes de eso yo estaba también metido en el tema inmobiliario, con inquietudes un poquito en la línea de lo que hacemos al día de hoy en 4S, con la intención de tener como que digamos que conocimiento bastante profundo de lo que es el mercado y tratar de ofrecer servicios que vayan en esa línea pues en este caso a los clientes, ¿no? Pues básicamente de ahí sale el tema y pues hemos venido trabajando pues ya todo este tiempo, atendiendo toda la región sur, ¿no? Estamos divididos en regiones dentro de lo que es 4S. Yo atiendo la región sur, que prácticamente lleva de Puebla, bueno, de Hidalgo hacia el sur, quitando la parte de la península, es el territorio que me toca atender a mí. Está la oficina de Cancún, que atiende Mérida, bueno, sí, Mérida y Cancún principalmente, Tulum, Riviera Maya, pero bueno, el resto del territorio hacia el sur es territorio que llevo desde la oficina, ¿no? Pues ya tienes una gran historia con 4S. Sí, No ya sabía son que varios años, caray. ya, ya más de una década. Felicidades. Sí, Entonces te tocó 4S cuando arrancaban, ¿no? Cuando eran muy pues tenía poquitos, ¿no? prácticamente, la verdad es que cumplimos este año, o sea, digamos que oficialmente fueron 15 años como tal del nacimiento de 4S, ¿no? De los cuales pues, tenía 12 por ahí, ya lo recorrimos juntos. Qué padre. ¿Y tú eres de Puebla, Eduardo? No, yo soy, bueno, sí, soy de Puebla, ya llevo toda la vida viviendo acá. La realidad es que mi familia, amigos y demás, todos son de aquí de Puebla. Mi familia, digamos, hermanos de mis papás y mis papás puntualmente son de la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, pero ya más hecho a Puebla que cualquier otra cosa. Ah, muy bien. Qué padre. Sí, entonces te ha tocado todo el crecimiento de 4S, ¿no? Desde que eran 15 años, pues casi arrancaste con Carlos y con Nacho, y te ha tocado toda la expansión brutal que ha tenido 4S, ¿verdad? Digamos que la verdad es que el modelo ha crecido, así que me atrevo a decir que puntualmente el modelo de negocio y lo que ofrecemos a los clientes en este caso ha encontrado un nicho y un hueco ahí de oportunidad, no solamente en las ciudades aquí en México, sino prácticamente Centro, Sudamérica también ha tenido muy buena aceptación. Buenísimo, buenísimo. Bienvenidos, amigos. Ya vi que se conectó Benito y Enrique. Bienvenidos, estamos platicando con Eduardo Romero de 4S y vamos a platicar de Morelos y todas las oportunidades inmobiliarias que hay, que está pasando en Morelos. Con todo esto de la pandemia hubo transformaciones interesantes. Eduardo esa es una de las regiones que lleva. Entonces, pues vamos a entrarle, Eduardo, al tema, ¿te parece? Buenísimo, encantado de la vida. Muchas gracias. Pues quieres, como de general a particular, ¿cómo ves el estado en términos inmobiliarios? Pues bueno, digamos que venimos, si nos vamos un poquito más atrás, ¿no? De lo que está sucediendo al día de hoy, la realidad es que en Morelos en general, antes del tema de la pandemia no estaban sucediendo muchas cosas en términos inmobiliarios, esa es la realidad, ¿no? Un estado bastante golpeado por el tema de la seguridad, puntualmente las principales ciudades, y hablemos puntualmente del caso de Cuernavaca, una ciudad que verdaderamente se cayó en términos inmobiliarios ya desde hace varios años atrás, ¿no? Estamos hablando, pues, vaya, con todo en la época del sexenio puntual de Calderón, prácticamente el tema de seguridad que fue bastante fuerte en la zona,
hizo que se inhibiera mucho el tema de la dinámica inmobiliaria en el estado y puntualmente en Cuernavaca, ¿no? Cuyo mercado principal, evidentemente, pues es el mercado de la Ciudad de México, que pues es un monstruo que se come cualquier cosa, pero puntualmente Cuernavaca sí, digamos que la gente de la Ciudad de México empezó a voltear a otras áreas en lo particular, ¿no? Entonces, esa es la dinámica que traía la ciudad. No venía, bueno, había ciertas mejorías, ciertos proyectos que llegaron que la verdad con bastante esfuerzo lograron ahí colocar unidades. El mercado puntualmente digamos que el brokeraje como tal de tratos 1 a 1, que también era un mercado bastante dinámico, también se frenó, pero bueno, también logró ahí medio despertar un poco, pero la verdad es que nada como se manejaba antes. Y me parece que el tema de la pandemia vino, ahora sí que evidentemente nadie lo tenía en el radar, nadie lo pensó, no fue algo planeado, pero que sí vino a favorecer a ciudades que estaban padeciendo un poquito de esta situación que comentaba, del tema de la inseguridad y todo lo que derivó después. Y entre ellos, sin duda, está evidentemente Cuernavaca como un destino que al día de hoy me parece muy atractivo para esta nueva manera de operar y de vivir que dejó o que viene dejando el tema de la pandemia, ¿no? Y ahí me parece que se abren ciertas oportunidades interesantes para el mercado, para los desarrolladores puntualmente. Creo que empieza a haber ciertas áreas de oportunidad que no existían y que la verdad es que el cambio se dio en un tiempo pues relativamente rápido. Oye, Eduardo, y particularmente, ¿qué sientes? O sea, mucha gente lo que supe es que mucha gente tenía su casa de fin de semana y pues se fue ahí, ¿no? Según iba a pasar unas semanas y se quedó todo el año. Sí. Prácticamente. Y mucha otra gente que iba a comprar o que tal vez iba a comprar algo en Ciudad de México, dijo, oye, ¿y por qué no? No, igual y si compro algo en Cuernavaca. Y desde el punto de vista de desarrolladores, ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que se estaba pidiendo todo el año pasado? ¿Qué tipo de apetito de la gente de la Ciudad de México que buscaban? ¿No? Si eran casas más grandes, lo común de Cuernavaca, o departamentos, que ya empieza también algunas torres. ¿Qué era lo que estaban buscando en su mayoría? Mira, yo creo que el mercado puntualmente, indistintamente el mercado pandemia o no pandemia, lo que busca la gente puntualmente en Cuernavaca, evidentemente es un tema de clima, busca un tema de no repetir lo que vive en la ciudad, ¿no? Es difícil de repente pensar en Cuernavaca en proyectos iguales a los que tienes en la Ciudad de México, porque pues, sería un poquito más de lo mismo, nada más que con otro clima, y eso la realidad es que no es una propuesta de valor lo suficientemente atractiva, ¿no? Pues yo creo que la gente busca un poco más espacios, busca un poco más de contacto con la naturaleza, un poquito más de áreas de esparcimiento, ¿no? Esto se puede dar tanto en vivienda vertical como en vivienda horizontal. Va a depender la vivienda vertical mucho de las amenidades que puedan ofrecer los desarrollos. Entonces, me parece que eso, indistintamente de la situación de la pandemia, es lo que la gente busca. Cuando le sumas el ingrediente de la pandemia, la realidad es que se vuelve más radical la búsqueda, se vuelve más, pues sí, llamémosle más radical, o sea, como que los elementos que la gente estaría buscando son los mismos que te comentaba, pero llevados o exponenciados, ¿no? El hartazgo de la gente de estar en un departamento en la Ciudad de México, encerrado, sin poder hacer grandes cosas, pues evidentemente busca espacios de convivencia o espacios un poquito más generosos y sobre todo mucho el tema del contacto con... Oye, amigo, creo que están empezando ahora, no sé qué tanto, pero platícame, empiezo a escuchar verticales en Cuernavaca, creo que no muy altos, pero empiezo a escuchar alternativas, sí con el tema que tú dices, ¿no? De áreas verdes y vistas bonitas, pero ¿sí está surgiendo ese fenómeno en Cuernavaca de empezar a verticalizarse la ciudad o no? Sí, yo creo que en general la tendencia está hacia arriba, ¿no? A la verticalización, y Cuernavaca no es la excepción, sin duda. De hecho, hay proyectos ya importantes, ¿no? Me parece que en el caso de Veranda me parece que el último proyecto de vivienda vertical
importante que llegó a la ciudad, ¿no? Es un proyecto de usos mixtos, ¿no? Acompañado de un tema comercial bastante bien logrado y bien dotado. Tampoco hay muchos proyectos en realidad de vivienda vertical. Va muy de la mano también de la posibilidad de encontrar tierra a un cierto costo y lograr un cierto, digamos que satisfacer la necesidad puntual del cliente en lo que te estaba diciendo hace rato. O sea, si el cliente busca espacios un poco más generosos que los que tiene en la Ciudad de México, normalmente la preferencia va hacia lo horizontal, no tanto hacia lo vertical. Pero eso no excluye que la ciudad seguramente se verticalizará y podrán llegar proyectos pues ya de otro tamaño y de otras calidades, ¿no? Claro. Oye, Eduardo, si llega, imagínate, creo que también no solo hubo como salida de mucha gente buscando dónde vivir, sino también de desarrolladores que están hasta el gorro de la Ciudad de México y de toda la tramitología para construir y muchos sé que se están saliendo. Si llegara algún desarrollador contigo y te preguntara, oye Eduardo, ¿qué me sugieres? ¿Qué perfil de proyecto me sugerirías para desarrollar en Morelos? ¿Qué línea le recomendarías? Un desarrollo que viene con la mente abierta. Yo creo que se podría radicalizar tanto como el propio desarrollador lo quisiera, ¿no? Seguramente la inclinación iría más hacia atender un ticket de mercado de segmento residencial, ¿no? No necesariamente a segmentos de ticket alto, sino más a segmentos de ticket, te digo, residencial, probablemente residencial plus, y sin ¿Que duda... andaría entre 4 para arriba? Residencial plus prácticamente más de 2.8 a 6, ¿no? Básicamente ese es el ticket que tiene el producto. Y seguramente yo creo que hay áreas para explorar, o sea, la cercanía con la Ciudad de México, indistintamente en qué zona de Morelos te vayas a poner, ¿no? En las periferias de Cuernavaca, o qué zonas pudieras analizar. La cercanía con la Ciudad de México, cualquier zona de esa periferia, pues la hace bastante accesible. Pues me parece, y además hay bastantes oportunidades de tierra para desarrollar, ¿no? Y estamos hablando de millones de tierra considerables, ¿no? En donde tienes la posibilidad, no en todos lados, pero sí tienes la posibilidad de tener tierra regularizada o tierra que pudieras, en este caso, regularizar o poder tenerla accesible para desarrollo, ¿no? Entonces, esas condiciones más lo que ya decíamos de los espacios que está buscando la gente, me parece que abren la posibilidad a buscar proyectos de cierta escala, ¿no? En vivienda horizontal, perdón, en donde verdaderamente puedas radicalizar el concepto tanto como gustes, ¿no? Nos ha tocado, por ejemplo, trabajar en proyectos en donde la vivienda horizontal está anclada inclusive con proyectos productivos, ¿no? No tanto que vayan a hacer y generar ingreso o excedentes de ingreso para los condóminos, pero sí productivos en términos de que lo que se produce dentro de estas comunidades pueda ser suficiente para, por ejemplo, pagar temas de mantenimiento, hacerle mejoras al propio condominio y cumplir... A ver, platícanos un poquito más de eso, Eduardo. He visto ahora que estamos hablando de sustentabilidad, he aprendido muchas cosas interesantes. Hay un desarrollo que nos comentaban de huertos comunes, ¿no? Donde la gente del mismo desarrollo inmobiliario pues siembra, cosecha y comparte con la comunidad y hacen como medio trueques. ¿Es algo similar lo que comentas? Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Productivos pueden ser en pues, muchas líneas, ¿no? Desde casos en donde nos ha tocado algún rancho, por ejemplo, ya viejo, algún casco de hacienda, que la propia hacienda se mantuvo como una área común del fraccionamiento, del conjunto, con la intención de poner ahí un tema culinario, para que ese tema culinario pudiera estar abierto no solamente a la gente del propio conjunto, sino que estuviera abierto a cualquier persona que quisiera ir a comer al restaurante, con la idea de generar tráfico al propio desarrollo, que el desarrollo tuviera un poco más de visibilidad, etcétera, ¿no? Temas productivos que podrían ser desde un huerto hasta temas productivos como podría ser limón, aguacate o cosas por el estilo,
O sea, me parece que ahí la creatividad, por eso te decía que el tema de qué tan radical pudiera ser o qué tan abierto pudiera estar el desarrollador, pero bueno, un desarrollador verdaderamente abierto a nuevos conceptos, me parece que lo puede llevar tan radical como se quiera, ¿no? Obviamente, en la medida que empieza a radicalizar el concepto, te empieza a topar con retos también bastante importantes al tema del mercado, ¿no? Porque quieres cuidar todos los frentes y de repente hay cierto mercado que pues sí le gusta la parte bonita de todo lo que estamos comentando, de hacer una zona productiva, pero no le gusta que le restrinjan sus metros cuadrados, no le gusta que le restrinjan los metros en donde va a construir, ni el proyecto que quiere hacer. Pues bueno, ahora sí que depende mucho de cómo balancear el tema, ¿no? Oye, ese es un buen ejemplo. Me han tocado varios estudios de 4S donde proponen iniciativas, no solo en Morelos y en Puebla, en todo el país, iniciativas muy radicales. Y entonces, cuando el desarrollador nos comenta a nosotros de Río Capital, como que le da miedo, ¿no? Decir, es que si lo hago así como me lo propone 4S, suena bien, pero me quedo... Se siente como que irían por un pedazo de pastel muy pequeño y que se quedan con el otro 99%. Pero algunos desarrolladores de Querétaro que me han platicado que le hacen caso tal cual a las recomendaciones de 4S, les ha ido muy, muy bien. Pero he escuchado de las dos, ¿no? Como que les gusta escuchar la opinión de 4S, ¿no? Y contratan los estudios y no todo el mundo les hace caso por ese tema de la radicalización. ¿Qué opinas ahí, amigo? Pues es mucho el estilo del desarrollador, ¿eh? Ahora sí que depende del estilo tal cual. Sí nos toca trabajar, o nos ha tocado trabajar con desarrolladores que no se sienten cómodos con el tema. Sí. Y normalmente el resultado final acaban siendo pues productos más estándar, ¿no? O sea, un poquito más genéricos. Nosotros la realidad es que la apuesta va mucho a la conceptualización, a los proyectos de nicho. Sí. La verdad es que no hay que tenerle mucho miedo al tema de los nichos, porque mientras evidentemente sea un nicho que tenga el suficiente tamaño para que acapare, en este caso puedas desplazar tu producto, pues la verdad es que no tienes mayor tema y los beneficios son mucho mayores que en el otro caso. En el otro caso es literal salir a la calle o al mundo a tratar de gritar que alguien te haga caso. Evidentemente nadie te va a pelar o va a ser difícil que te pelen, mientras que una vez que le hablas a un nicho en particular es mucho más factible que ese nicho voltee de manera mucho más drástica y contundente a hacerte caso. Sí. Y la realidad es que tampoco es un discurso hecho como y que solamente esté basado en las palabras. La realidad es que los propios proyectos, los exitosos, los verdaderamente exitosos, la realidad es que están anichados, tienen algo de eso, y normalmente el éxito está basado en eso, ¿no? Sí, coincido contigo. Cuando no tienes que salir a gritar al mundo y solo te enfocas en hacer muy bien tu nicho, como que la gente que conecta con esa ideología que estás proponiendo, llegan solitos. Sí. Hay un desarrollo muy padre que luego te comparto, se llama Martorell, en San Miguel de Allende. Lo ubico. Está muy, o sea, ese es radical y lo que le sigue, ¿no? Tienen la parte de huertos comunes, tienen una parte donde, de esto, ahorita que decías lo de estrategias productivas, entonces dicen, oye, ¿para qué si todos vamos a tener una podadora? ¿Por qué en lugar de que haya 50 podadoras, por qué no mejor invertimos, compramos una super podadora, ¿no? Y la usamos entre X casa, compramos la mejor podadora y hacemos un esquema de renta, ¿no? Para que esté muy bien, para que esté de lujo la podadora y así hay muchas cosas que les gustaría compartir. Y les encantó esa dinámica y entonces no solo es huerto comunes, sino ahora va a ser quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Escaleras y herramientas y veto a saber qué tantas cosas más comunes. Pero esa radicalización ha traído gente que conecta y entonces le resta importancia a los metros cuadrados y un poco al precio y un poco a la lejanía cuando ve comunidades muy radicales. Pero no son tanto los casos. Creo que es interesante lo que tú dices, pero en general, desde mi punto de vista, son muy poquitos los proyectos tan anichados. No sé si tu experiencia es la misma o no.
En el caso puntual del que estamos platicando, de vivienda horizontal con este medio enfoque sustentable, productivo, la realidad es que son pocos, ¿no? Y los que hay son sonados, ¿no? Yo creo que nuevamente el tema de la pandemia viene a abrirle una oportunidad interesante a proyectos de estas características. Prácticamente, o sea, el hecho de no tener que estar arraigado, no tener que echar raíces en un lugar por el tema laboral, pues te da la posibilidad de irte a cualquier parte del mundo a trabajar y hacer lo que haces. Me parece que sigue estando pendiente un tema que le daría todavía mucho más claridad a esta tendencia o esto que estamos viendo, que es el tema de la educación en línea, ¿no? Que a final de cuentas ya lo estamos viviendo al día de hoy, pero sí estamos viviendo una educación en línea en la que todo el mundo quiere y pretende regresar al modelo tradicional, ¿no? A diferencia del tema de las oficinas, porque si te das cuenta, el tema trabajo y el tema educación, pues son las dos grandes anclas que hacen que la gente no se mueva del lugar en donde está. O ya sea por mi trabajo, o ya sea para aquellos que tienen hijos o que tenemos hijos, el tema de los colegios, ¿no? O sea, no puedo, evidentemente los hijos no pueden estar a distancia, o por lo menos no podían y no lo concebíamos de esa manera, a distancia tomando clases. Yo creo que en la medida que ese paradigma también se pueda romper o pueda cambiar, esto se va a volver todavía mucho más franco, más claro de lo que ya el día de hoy pudiera llegar a ser, sobre todo para los segmentos que no tienen familia, porque los que no tienen familia, la realidad es que no es un obstáculo el estar en cualquier parte del mundo haciendo lo que haces, lo que te gusta y demás, ¿no? Entonces, eso me parece que va a abrir oportunidades para proyectos de este tipo. En esa línea de pensamiento, dentro de los estudios que has visto, tomando en cuenta la parte del home office y de las nuevas necesidades también de los chamacos, de dos, yo tengo tres chamacos conectados al mismo tiempo y tú queriendo tener tu webinar, sí se vuelve algo medio divertido de coordinar. ¿Has visto propuestas innovadoras sobre diseños arquitectónicos que estén tomando en cuenta ahora estas tendencias? Sí, aunque te voy a ser totalmente sincero, en lo que me ha tocado ver, como que siempre falta ese grado adicional, que puedas decir, hoy verdaderamente esto ya vino a romper con el diseño tradicional de producto que entendemos, llamemos casa-habitación, ¿no? Uh-huh. Creo que el tema no está tanto en los espacios físicos, ¿no? Porque estás limitado mucho al tema del ticket y el presupuesto. Al final de cuentas, más espacio equivale a más dinero y a más presupuesto, y eso hace que el mercado no te reaccione de manera, bueno, más bien no lo puedes colocar para cualquier parte del mercado. Y yo creo que el asunto está más en términos de los servicios y las prestaciones que te da el propio producto para poder trabajar, en este caso convivir o vivir con esta nueva manera de operar y de trabajar que vino a dejar el tema de la pandemia, ¿no? Ya, ok. Oye, amigo, regresando... No sé en tu caso si te haya tocado ver algo, pero en mi caso sí, como que todavía ahí falta algo, ¿no? Sí, totalmente, y por eso estoy como curioso viendo si hay nuevas propuestas de diseño arquitectónico, porque aun y cuando regresemos a la normalidad, yo creo que mucha gente ya va a estar, ¿no? Aunque puede ir a la oficina, pero ya se dio cuenta que muchas cosas las puede hacer desde casa. Sí. Y muchos niños también, o sea, cada vez veo más modelos híbridos, y entonces no sé si el 100% van a regresar de los niños, tal vez sí la gran mayoría, pero en el home office va a ser interesante porque nos dimos cuenta todos que podríamos hacer muchas cosas desde casa, desde manera súper eficiente, y tener más calidad de vida. Entonces ahí me imagino nuevos modelos arquitectónicos de casas y de departamentos que tomen en cuenta esto. Todavía no lo veo tan claro como tú dices, ¿no? Que falta aterrizarlo para que sea funcional, económico, pero que dé ese espacio que se necesita para todos, ¿no? 2 o 3 hijos conectados, papá y la mamá, todo el mundo tratando de tener su espacio y su internet, sí. Y conteniendo el ruido es un gran reto, ¿no?
para Sí, todos. te digo, va más en línea creo que de las prestaciones del propio producto. Ujú. Bueno, estamos hablando de temas de diseño, ¿no? La parte que me parece difícil de modificar es el tema del todo el tamaño y las áreas, porque pues, Sí, va directamente a la bolsa, ¿no? claro. O al Oye, bolsillo. te iba a preguntar de Cuernavaca. Platícanos un poco lo que viste antes de pandemia y durante la pandemia el año pasado. ¿Cómo se comportaron el mercado? Yo había leído algo como que en Ciudad de México bajó el porcentaje de ventas de unidades y en Cuernavaca se incrementó. Si tú también lo percibiste y también cómo se comportaron los precios de metro cuadrado de venta principalmente en Cuernavaca. ¿Cómo los viste, Eduardo? Mira, el mercado, bueno, la Ciudad de México sin duda tuvo, me parece que fue la ciudad con la mayor caída en términos de ventas a nivel nacional, ¿no? Tristemente el segundo lugar en ese orden acabó siendo Puebla, ¿no? Con una caída también importante. Eh, no quiere decir que en este caso ahora sí que la vinculación que hay en el caso de la Ciudad de México y Cuernavaca quiera puntualmente decir que las ventas que no se lograron, en este caso en Ciudad de México, son las ventas que se fueron a otros estados o fuera de esto, porque la realidad es que no tiene una equivalencia directa. Eh, y lo que sí sucedió en Cuernavaca, básicamente, es una alta demanda de producto, ¿no? Por toda esta situación, con esa posibilidad de decir, oye, ¿qué hago aquí? Voy a estar encerrado en los próximos X número de meses, ¿no? ¿Qué hago aquí? Pues mejor me voy a un lugar en donde las cosas me lleve la vida más tranquila y mi calidad de vida aumente. Eso de entrada afectó al mercado en dos líneas. El mercado de rentas, que era un mercado de rentas sumamente caído en Cuernavaca, con casas de muy buen tamaño, con rentas verdaderamente muy, muy bajas, que estaban prácticamente ya en una dinámica de solamente rentar como un tema vacacional de fin de semana. Prácticamente de repente empezó a haber un incremento en la demanda, cosa que evidentemente hizo que los precios en renta mejoraran de manera importante. Casas que llevaban años sin lograrse rentar con contratos un poquito más de mayor duración, prácticamente se lograron o se han logrado colocar. Y de ahí viene la posibilidad de analizar, porque evidentemente la decisión no la tomas tampoco de la noche a la mañana, decir me voy a ir de la Ciudad de México y voy a comprar una propiedad en Cuernavaca cuando no lo habías ni siquiera considerado nunca en tu vida, pero como que el primer escalón es la posibilidad de rentar y de la renta viene el, oye, pues no estaría mal comprar, y eso hace evidentemente que los precios empiecen a subir como tal, ¿no? Puntualmente decirte, oye, los precios se incrementaron de tanto a tanto, la realidad es que no tengo la métrica ahorita como para podértela compartir así tan puntual, pero sí vemos un incremento en los precios de manera importante, tanto precios de metro cuadrado en renta como precios de metro cuadrado en venta, en ambos casos, y prácticamente en todos los segmentos, ¿no? Y en términos de oferta-demanda, según yo, no hay tantos desarrollos nuevos, ¿no? Como en Puebla o como en otros lugares. No, Hay como... no, la realidad es que desarrollos hay muy pocos. Te digo, o sea, la realidad es otra también, o sea, vienes de lo que comentaba al inicio. Eh, traes una dinámica de mercado totalmente caída, ¿no? Viene el tema de la pandemia y evidentemente pues tenemos un año y fracción de pandemia, ¿no? En ese año y fracción, la toma de decisiones tanto del mercado para comprar o rentar como la toma de decisiones de parte de los desarrolladores para echar a andar proyectos, pues no es de la noche a la mañana. Normalmente sí es un proceso ahí de planeación. Para aquellos que inclusive no tienen tierra adquirida, me parece que es un proceso bastante más largo de lo que quisiéramos en términos de responderle al mercado con producto. Eso me hace ver que al día de hoy, o más bien respondiendo a tu pregunta, no hay producto al día de hoy, porque vienes arrastrando el producto que se venía trabajando desde antes de la pandemia, que la verdad, ahora sí que el que sacaba un producto en Cuernavaca era porque verdaderamente le tenía mucho cariño y amor a la camiseta, porque atendía un mercado muy local, Sí. y los que quieran, digamos que detonar o aprovechar la oportunidad que se ve al día de hoy, pues están en esta línea de producción, a la cual llegarán en algún momento y seguramente el próximo año, mediados de este año, o a partir de mediados de este año, empezaremos a ver seguramente proyectos llegando a la zona, tratando de explotar
o tratando de aprovechar esta oportunidad, ¿no? Que hay que tener cuidado porque la oportunidad, así como llega, también pudiera no desaparecer o desvanecerse, porque me parece que no hay ciertas cosas que la pandemia trajo y no van a cambiar. Pero también, evidentemente, la demanda que se tuvo versus la demanda que quedará remanente después de que pase toda esta situación, pues no tienen comparación. Una es brutal y la otra será pues ya la que le tocará vivir, en este caso, a ciudades como Cuernavaca para el futuro, que sin duda de donde estaba a donde va a estar es un tema positivo. Claro. Oye, Eduardo, ¿y te está tocando ver nuevos desarrolladores que no habían construido en Morelos, que dicen, oye, ahora quiero ver y quiero innovar en Morelos, como lo que pasó, te acuerdas que hace unos años pasó en Querétaro, hace unos años en Puebla, tal vez no tan fuerte, pero has percibido como nuevos jugadores que no estaban antes en la mira de Morelos? Sí, sin duda van a ser todos nuevos jugadores, ¿no? O sea, todos los que quieran aprovechar esta oportunidad, me parece que serán nuevos jugadores. El mercado local de desarrolladores de Morelos es muy chiquito, ¿no? Serán desarrolladores de Ciudad de México principalmente que tengan la posibilidad de ir, aprovechar la oportunidad, consolidarse y quedarse en el mejor de los casos, o ir a aprovechar la oportunidad y regresar a hacer lo que pues, normalmente hacen, ¿no? Estar buscando opciones y posibilidades alrededor de las distintas ciudades del país. Ya. Oye, Eduardo, te quería preguntar otra cosa, igual saliéndome un poquito del tema. Ya llevas un chorro de años negociando con desarrolladores, ayudándolos a tratar de conceptualizar mejores proyectos. Y en estos tantos años que llevas conviviendo con ellos, seguro has aprendido cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Que hacen los desarrolladores. ¿Cuáles crees que son como las claves de éxito de los desarrolladores más que tú admiras, que los ves, ¿no? Que ves consistentemente este desarrollador, veo que hace esto y la consecuencia son que sus proyectos, que la mayor parte de sus proyectos son exitosos. ¿Qué características como estás viendo repetidamente? Mira, te voy a decir una que me parece, creo que la más importante de todas, ¿no? Y que probablemente es la que menos pues, se ve o la que menos sale a la luz, ¿no? Y a lo mejor voy a decir una obviedad, pero la realidad es que la práctica hace parecer que no es obvio, ¿no? Pero aquel desarrollador que tiene talento para el timing en la toma de decisiones, o sea, que verdaderamente tiene la posibilidad o la claridad de tomar las decisiones en el momento correcto, y decisiones importantes, o sea, decisiones duras, me parece que es el que normalmente acaba logrando proyectos exitosos. ¿Y por qué me refiero a tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado? Porque en el tema inmobiliario, de repente el horizonte hacia adelante se ve muy lejano, no se ve con claridad, y la situación que estés viviendo al día de hoy puede ser completamente opuesta a lo que tú podrías ver en el horizonte, ¿me explico? Entonces es como si te digo, oye, hoy nos la estamos pasando a todo dar, el día está soleado, cero nubes, no se ve ninguna tormenta por delante, y eso normalmente relaja mucho la disciplina, la toma de decisiones y demás. Y en el horizonte empiezan a verse cosas que se empiezan como que a fraguar para tomar decisiones que hoy las tienes que tomar, porque no tienes tanto tiempo, digamos que para corregir, ¿no? O sea, si te tardas en la toma de decisiones de hoy, seguramente lo vas a pagar el próximo año, ¿no? Entonces, ¿qué es un tema? ¿Es un tema de intestino? ¿O es un tema como de claridad mental? ¿O es un tema de colmillo? ¿Es un tema de feeling? Es un tema más de claridad mental y de no meter y de no dejarse ir por el buen momento, por la buena racha, por el apasionamiento del tema. Yeah. Como mucha claridad, mucho los pies en la tierra. Eso es una Yeah. hay que mantener mucho los pies en la tierra. Y conocer pues que el juego es así, ¿no? De repente, o sea, lo que vives hoy no es necesariamente lo que va a pasar a suceder mañana.
pero sí las decisiones de hoy afectan al mañana. O sea, te digo, probablemente en todos los negocios funciona de esta manera y por eso decía que probablemente es un tema obvio, pero la realidad es que si me preguntas al revés, ¿cuáles son el error que normalmente ves que cometen Esa era mi siguiente los pregunta. desarrolladores? Te podría decir que es ese, ¿no? El no saber decidir en el momento correcto, aún con la información en la mano, ¿eh? Siempre es así como, no, esperémonos a mañana. Mañana va a salir el sol. Y mañana pasa lo mismo, no salió el sol y bueno, esperémonos a mañana. Llega un momento en que ya no hay mañana, ¿no? Ya mañana implica que te tienes que cortar la cabeza. Entonces, esa me parece como que uno de los temas que podría decir como una cualidad importante y que va de la mano no solamente de los proyectos que se probleman o que se meten en problemas, sino también de los proyectos que son exitosos gracias al saber tomar decisiones adecuadas, ¿no? Desde la primera, básica y elemental. Oye, queremos hacer un proyecto, pues, ¿por qué lo quieres hacer? Y te encuentras respuestas de todo tipo y a veces la única respuesta que no hay en la mesa es porque el mercado lo quiere. Por otras 1000 razones lo vamos a hacer, pero no porque el mercado lo quiera. Evidentemente, parado en mis zapatos, desde mi óptica, desde mi expertise y lo que hacemos nosotros, pues eso es un reverendo balazo en la cabeza, ¿no? Claro, qué interesante. No pensé que ibas a decir eso. Qué interesante. Ahorita que dijiste cortar cabeza, me acordé de, mucha gente no sabe que 4S tiene el proyecto, un servicio de rescate, creo que tiene otro nombre, ¿no? Cuando, lo que yo entiendo es que cuando comercialmente no jala ese proyecto, se entra 4S y puede replantear un cambio radical. Ahorita sí nos platicas más, porque según yo también hay un caso de éxito que alguna vez escuché de Puebla, ¿no? Donde entraron ustedes y el proyecto no se vendía nada y le cambiaron todo un tema de rebranding, o sea, total, y fue muy exitoso. Si nos platicas un poquito, es bien interesante ahorita que dices de decisiones duras, de decisiones fuertes, creo que también tiene que ver un poco con ese servicio que dan ustedes. Si nos platicas un poquito, Eduardo. Básicamente se llama rescate comercial, ¿no? Y va muy enfocado con la misma metodología, ¿no? Pero en lugar de proyectos que están en vías de lanzarse, o sea, que tienes literal el pizarrón en blanco para escribir lo que quieras. Aquí prácticamente el pizarrón ya está bastante rayado y con bastantes temas que corregir, ¿no? Entonces, partiendo de la misma metodología que utilizamos, de mucha investigación de mercado, de tema de estrategia comercial y de ejecución comercial, tenemos este tema que es básicamente rescatar proyectos que por alguna razón se emproblemaron, ¿no? El problema puede ser pues, del tamaño que quieras, ¿no? O sea, tengo un problema porque no vendo lo que quiero, pero sí estoy vendiendo, o tengo un problema porque no vendo y aparte de que no vendo es porque mi proyecto es verdaderamente está mal conceptualizado, ¿no? Y ya está construido, ¿no? Entonces, evidentemente, estos dos problemas que te planteo, que podrían estar como que muy distantes uno del otro, pues tienen diferentes maneras de atenderse. Y sí, pues el proyecto que verdaderamente lleva ya mucho tiempo sin vender, que el producto está mal conceptualizado, pues requiere decisiones de un tamaño, mientras que el otro necesita decisiones de otro tamaño, ¿no? Sí, Sí. nos ha tocado participar en varios proyectos así, de ese tipo, y afortunadamente con buenos resultados, pudiendo sacar ahora sí que el tema del hoyo, ¿no? Sí, imagino ahí poniéndome el zapato de los desarrolladores, está rudo, ¿no? Ellos, es como su bebé, ¿no? Entonces conceptualizaron su bebé, lo soñaron, invitaron a gente para que invirtiera, para que le entregara ahí, pues mucha energía para esos proyectos, y luego por alguna razón no funcionó. Y entonces el hecho de meterle freno de mano y escuchar a 4S, oye, pues necesitamos cambiarle de nombre al bebé, ¿no? Por si no se va a morir, bueno, ya está medio muerto para resucitarlo. Me imagino que no va a ser un proceso fácil para el desarrollador como desapegarse de lo que él creyó y decir, bueno, pues ahora confío en ustedes y vamos a ver qué pasa con lo que salga, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti, Eduardo? Complicado, la realidad es que es bastante complicado para todo el mundo, ¿no? En mi caso, de repente pudiera ser más sencillo mencionarlo porque pues yo estoy de este lado viendo los temas, viéndolo y señalando los inconvenientes o problemas que pudiera tener, pero si te paras en los zapatos del tomador de decisión, del desarrollador,
olvídate del apego y el cariño que le pueda tener al proyecto. Eso sin duda lo tiene todo el mundo, pero cuando estás hablando de que el golpe va a ser un golpe directo a la bolsa, y además no estamos hablando de golpes chiquitos, y esa parte que tú la conoces y la dominas perfectamente bien y conoces las consecuencias que hay atrás de establecer un compromiso y tener una fuente ahí de financiamiento, adquirir deuda y demás, cuando las cosas se ponen complicadas, la verdad es que se requiere valor para tomar decisiones de cierto tamaño, ¿no? Entonces, sí, son procesos complicados, pero la verdad es que creo que me atrevería a decir que ahí nos hemos ganado mucho la confianza de los clientes, ¿no? En ese proceso, porque el análisis pues siempre ha sido bastante objetivo, con ganas de verdaderamente ayudar, y aun cuando las cosas, lo que te voy a decir no es lo que quieres oír, pero lo decimos igualmente de frente, eso quieras o no, primero lo recibes y seguramente no te va a gustar, pero al final me parece que lo agradeces en la medida que verdaderamente te ayudó a no meterte en broncas o no meterte tan en broncas, ¿no? O sea, no te corté la cabeza, te cortaste un pie, bueno, pero sigues vivo, ¿no? Eso es lo positivo, ¿no? En el caso de proyectos de ese tipo. Y afortunadamente tampoco han sido temas tan graves, ¿no? Al final de cuentas hemos logrado entrar a proyectos que traían problemas, que venían problemados, y luego le dimos la vuelta a la tortilla para llegar prácticamente al otro lado, que el otro lado pues es muy cómodo, muy rico, en términos de que las cosas están funcionando, se están dando los resultados sobre el mismo proyecto, ¿no? Entonces, positivo en ese sentido y complicado por lo que te comento. Claro. Oye, ¿tendrás algún caso de los que comparten luego los cursos de 4S? Es muy interesante porque tal vez el desarrollador dice, oye, me van a hacer un rescate, pues ¿qué quiere decir un rescate? No, creo que es interesante, 4S creo que se meten hasta la cocina, literal, en algunos es un rebranding, pero es interesante en los que he visto que hacen obras nuevas totalmente. Si nos puedes compartir algún ejemplo, Eduardo, de lo que hacen, estaría interesante. ¿De proyectos nuevos? De rescates que han logrado, que ya estaban no vendiendo nada, llevaban un buen tiempo sin vender, y entra 4S y cambia el proyecto totalmente y de repente se vende impresionante. Ya, pues mira, yo me atrevería a decir uno que fue importante por ahora sí que la confianza del desarrollador y lo que acabó sucediendo al final, que logramos que el tema se rescatara, fue el caso de Altix, ¿no? Un proyecto de Grupo Frondoso, un desarrollador muy importante en Ciudad de México. Prácticamente Altix fue un proyecto que estuvo atorado o pasó varios meses con un ritmo de ventas prácticamente, me atrevería a decir que nulo. Desde que arrancamos con el desarrollador siempre fue, oye, vamos a meterle mano al tema, el resultado no va a ser inmediato, pero una vez que lleguemos a donde queremos llegar, como queremos llegar, seguramente se empezarán a dar las cosas de otra manera. Nos habremos aventado probablemente 8 meses quizá con el proyecto medio en piloto automático, ¿no? O sea, trabajando tras bambalinas, tratando de corregir las cosas, porque hay muchas cosas que, o sea, digamos que todas las tuercas que tienes que apretar a veces no se ven, ¿no? Tiene que ver con el equipo comercial, tiene que ver con la estrategia comercial, tiene que ver con tus herramientas comerciales, tiene que ver con capacitación al equipo, tiene que ver con proyecto arquitectónico, tiene que ver con una buena cantidad de temas. Entonces, todo eso, digamos que la metodología puntual es primero te tengo que diagnosticar, o sea, de qué tienes mal, de qué estás enfermo, ¿no? Una vez que podemos detectar, a ver, hay indicios de que y este punto son los que hay que atender, ahora sí, pongámonos a trabajar, la medicina para es esta en particular, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con estudios de mercado, digamos que analizando el mercado, pero con estudios de no compra, saber puntualmente por qué el cliente no sé, o sea, si tomó la decisión de irte a buscar, de pedirte información, por qué razón acabó no decidiendo o inclinando su decisión hacia comprarte a ti. Y bueno, todo el proceso de extracción de esa información y procesamiento de los datos para poder llegar allá a ver la medicina que te tienes que tomar es esta o son estas 3 y durante tal tiempo, ¿no?
Y así estuvimos prácticamente, te digo, casi habrán sido 8 meses. En piloto automático, medio navegando como venía el proyecto. La realidad es que el Wow. desarrollador con mucha confianza y confiando mucho en lo que hacemos. Y al final terminamos el proyecto que estaba atorado, ¿no? Que fue prácticamente la torre uno, la primera torre, en su totalidad, y permitió la salida de la segunda etapa con un ritmo de ventas también bastante interesante, ¿no? Y vaya, ahora sí que de un proyecto, como te decía, improblemado en su inicio, con resultados comerciales bastante pobres, acabó terminando su primera etapa y aventándose una siguiente etapa. Ya después el mercado se ha venido complicando mucho en el tema Puebla. Todavía ese proyecto trae 2 etapas más por delante, en donde sí la decisión ya bajo un escenario bien distinto al que se estaba viviendo ya con la torre construida, que fue cuando entramos nosotros, ya sin tener la torre construida y prácticamente la reserva de tierra, se decidió parar las siguientes etapas más por una situación de mercado, ¿no? Pero lo que fue el rescate, la primera etapa que ya estaba comprometida con estacionamientos, cimentación, excavación, pues básicamente se logró sacar al 100%. Y ahí, en ese caso, Eduardo, la propuesta fue un rebranding o también se metieron con cambiar espacios y cambiar amenidades o hasta dónde entraron ustedes. No, hay la propuesta, la verdad es que fue en todas las áreas. Ahí fue desde un tema de... La parte del rebranding fue más tocar ciertos temas de la identidad como tal del proyecto, ¿no? El nombre permaneció, pero sí se le metió mano a la identidad. Nos metimos con el producto arquitectónico, o sea, nos metimos con las plantas arquitectónicas, nos metimos con la estrategia de precios, nos metimos con la estrategia comercial, nos metimos con la experiencia de compra. La realidad es que es difícil entrarle a un proyecto en donde tienes Uh-huh. que ir a rescatarlo y decir, sabes, solamente vamos a hacer esto y con esto se va a solucionar. Los problemas normalmente no son de una sola variable, son multivariables, ¿no? O sea, son muchos temas los que hacen que el problema, los que hacen que la carreta se atore, ¿no? Claro, claro. Sí, sí me hace sentido que si se meten con todos los puntos claves de un gran producto, porque si uno lo atiende todos menos uno, puede ser ese factor que no detone. Qué Sí, padre, Eduardo. correcto, correcto. Ya empezamos hablando de Cuernavaca, ya nos regresamos a Puebla. Sí, 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 sí. Pues ya estamos como en la recta final, Eduardo. ¿Algo más interesante que no que quieras compartir de Morelos que no te haya preguntado? Pues no, básicamente creo que ahorita para cualquier desarrollador, y la gente, ahora sí que los clientes puntual de Río, con la gente que tratan ustedes, me parece que curiosamente ciudades que estaban prácticamente olvidadas y con un dinamismo muy, muy bajo, como el caso de el propio Cuernavaca, bueno, en el caso de Acapulco también, ¿no? Le sucede prácticamente lo mismo. Me parece que para los desarrolladores empieza a haber oportunidades en esas ciudades que creo que pueden ser explotables, ¿no? El mercado de la Ciudad de México sigue siendo un mercado muy interesante, con capacidad para comprar y para poner, invertir en proyectos inmobiliarios. Me parece que hay que analizar muy bien qué tipo de producto y cuál es el ticket correcto y las prestaciones que debe dar el producto para alguien que quiera comprar de la Ciudad de México. Hay que conceptualizarlo en términos de primera, segunda vivienda, ¿no? Qué tanto el desapego a la Ciudad de México, la posibilidad de salir de Ciudad de México, el pasar temporadas más largas, pero manteniendo un pie en Ciudad de México. O sea, todo ese análisis me parece que requiere profundidad, pero eso no está, digamos que no te aleja de la claridad de que al día de hoy hay oportunidades, sin duda, en ciudades de este tipo, ¿no? Y creo que Morelos, por la Claro. cercanía y el clima, siempre tendrán ventajas bien interesantes. Sí, creo que fue de las ciudades, la otra vez leí un artículo de las ciudades que salieron ganadoras por la pandemia y está Cuernavaca ahí, está Mérida, están varias ciudades que
que salieron ganadoras. Nos están preguntando cuál es el monto promedio de venta actualmente y hasta dónde podría incrementarse. Eduardo, ¿qué opinas? Monto promedio, valdría la pena como que tener un poquito más de datos de la pregunta, pero el monto promedio de venta en la zona o en la plaza, ¿no? O sea, hablemos puntualmente de Cuernavaca. Claramente el mercado de Cuernavaca está mucho más enfocado, bueno, está un tanto polarizado, ¿no? O sea, no dejas de tener vivienda de segmento medio residencial, pero digamos que lo que estamos platicando en términos de las oportunidades que vemos en el mercado me parece que van más hacia segmento residencial plus y premium, ¿no? Todo este tema de la sustentabilidad de la que hemos venido hablando para proyectos de ciertas características, la realidad es que son proyectos de lujo, ¿no? O sea, acaba siendo un producto que no necesariamente puede acceder cualquier persona desde cualquier segmento o nivel socioeconómico. Toda la parte de, te digo, sustentabilidad, todo lo que es aprovechar recursos naturales, etcétera, son temas que llevados en cierta escala y a ciertas distancias, no necesariamente temas urbanos, sino proyectos alejados un poquito más de la ciudad y más acercados, más cerca de la naturaleza o de temas naturales, normalmente atienden a segmentos más altos. Entonces, no dejas de tener ninguno de los dos productos, pero para este segmento en particular o para este caso en particular me parece que va a segmentos más altos, ¿no? Claro, Daniel Hernández se refería a departamentos en Cuernavaca. Departamentos en Cuernavaca prácticamente atiende más a segmento residencial plus, me atrevería a decir, ¿no? Estamos hablando de vivienda de entre 2.8 o 6 millones de pesos, ¿no? En ese rango. ¿Y sufrió, como qué porcentaje calculas que sufrió su incremento de antes de pandemia, post pandemia? ¿Incremento en valores? Ajá. Te digo, ese dato es difícil, o sea, es difícil, bueno, no difícil de medir, el medirlo no es complicado, el tema es que no es un dato que tenga ahorita a la mano como para dar un dato puntual. Pero seguramente, vaya, me atrevería a dar un dato alrededor de un 15-20%, ¿no? ¡Wow! Muchísimo. Sí. Perfecto. Pues muy bien, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por poder platicar y compartir un poco tu experiencia, tanto en Morelos como en Puebla y en varias plazas después de tantos años de colaborar con 4F.